Listo. Entonces, muy buenas tardes nuevamente a todos. El día de hoy tiene, digamos, la intención es hablar un poquito con relación a la sesión número 12 de Ciencias Naturales, en este caso para grados octavo y noveno, y que tiene que ver con la guía número 2. Para, pues, si hay estudiantes, si hay algún estudiante nuevo, pues mi nombre es el profesor William Fernando Fernández Gil, y pues yo los estaré acompañando pues durante este año académico en el área de ciencias naturales y más adelante ya en décimo y once en la asignatura de química. Bien, entonces para comenzar, digamos, el día de hoy, eh, voy a comenzar a hablar un poquito cuál es el objetivo de la guía. Y ustedes se van a dar cuenta que siempre el objetivo de la guía, de mis guías, están digamos, de alguna manera, siempre al principio en toda la información que se les da a ustedes dentro de la guía de actividades. Entonces, el objetivo de la guía es hablar sobre esa temática que ustedes observan acá arriba. La voy a subrayar un poquito, variabilidad genética. Y la idea es que ustedes el día de hoy entiendan cuál es la relación de la variabilidad genética con lo que nosotros observamos a nivel macro, que es lo que se denomina biodiversidad y sobre todo con un tipo de biodiversidad que se denomina biodiversidad genética. Listo. Entonces yo estaba hablando que el objetivo era hacer, digamos, una correlación entre el concepto de variabilidad genética y el concepto de diversidad genética. ¿Sí? Pero en este caso, pues aquí me voy a enfocar a este concepto, variabilidad genética. Entonces, de alguna manera, la variabilidad genética, digamos, de alguna forma es la que permite que surjan ciertos cambios dentro de una especie, o sea, aparezcan ciertos cambios dentro de una especie en particular cuando se relaciona, digamos, las características de los papás con sus descendientes. Y ha ocurrido un cambio, ha ocurrido algo dentro de las características que me diferencian, digamos, a mis progenitores, ¿sí? En algunos casos, esos cambios son, digamos, tan marcados, tan sobresalientes, que lo que puede ocurrir es que ese proceso de, digamos, de cambios continuos pueden llegar a que digamos, esa especie o esa población pueda evolucionar. Y de ahí, pues, nacer una especie nueva, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la variabilidad genética lo que me permite es que una especie evolucione, ¿sí? Haya una variación dentro de una misma población en donde puedan haber características diferentes. Por ejemplo, en el caso de nosotros, podemos hablar de que pueden existir diversidad de, digamos, del tipo de color de ojos, porque la variabilidad genética, esos cambios que pueden ocurrir entre descendientes, es decir, padres e hijos, pues se está presentando. Y eso se presenta dentro de la parte de los genes y de la parte de las moléculas de ADN, ¿sí? Y eso es lo que permite, si esos cambios son tan drásticos como dije, pues de que una especie evolucione. Es decir, que si la variabilidad genética de alguna manera, pues no se presentara en lo que nosotros denominamos vida, pues no habría evolución. Y si no evoluciona una especie y las condiciones ambientales cambian drásticamente, pues o los factores externos pueden cambiar o aparece, en este caso, llamémoslo así, enfermedades, ¿sí? Enfermedades como el coronavirus, pues simplemente puede acabar con ella. ¿Sí? En el caso de los seres humanos, ¿cómo nos protegemos y cómo nos hemos adaptado a esos factores externos y que ha permitido a los seres humanos, digamos, de alguna manera, poblar el planeta Tierra? Pues hemos desarrollado tecnologías que nos permiten poder sobrevivir, lo que denominamos vacunas, ¿cierto? Si no existieran, digamos, esas vacunas, de alguna manera, pues lamentablemente sí podríamos ir a la extinción porque pues esos factores externos nos podrían acabar, ¿sí? Y lo más seguro de alguna manera, es que como especie, pues también va a ir sufriendo transformaciones dentro de esa genética de nosotros. Y de alguna forma, más adelante pueda aparecer otra especie, digamos, de diferente al humano que se derive de nosotros. Pero eso debe pasar durante muchos, muchos, muchos millones de años. Y eso es lo que ha pasado en el planeta Tierra. Es decir,
Comenzamos, digamos, de un ancestro en común, el cual fue de alguna manera, a partir de esos cambios, de esos diversos mecanismos de cambios y cambios que han originado esas características diferentes, y comenzaron a surgir diferentes especies. Y esas especies son las que nosotros ahorita, en este momento, en nuestra actualidad, conocemos y podemos observar. Han existido otras especies que se han ido extinguiendo porque pues se han visto afectados por la variabilidad genética y por factores externos, pues que han llevado, las ha llevado a la extinción. Bien, ustedes observan aquí, y eso es lo que yo quiero, digamos, como explicar un poquito, es, digamos, cómo son algunos de los mecanismos para que se dé esa variabilidad genética. Y observan 5 cambios, ¿sí? Están enumerados aquí arribita. Entonces dice que la variabilidad genética de una población se origina por diversos mecanismos y de pronto pues aquí pueden estar de alguna manera mostrando cuáles pueden ser esos caminos. El primero es que recuerden que cuando hablamos de genes o de un conjunto de genes, estamos hablando del genotipo. Es decir, el gen que me traduce o el grupo de genes que me traducen una característica específica de una especie. Por ejemplo, el color, el tamaño, ¿cierto? De un individuo determina pues, sus características tanto físicas, fisiológicas, o sea, cómo se comporta su organismo y pues el comportamiento en algunas ocasiones. A eso denominamos fenotipo. Bien. Y eso es como la cadena del gen, como para que lo miremos. Es una secuencia de una molécula de ADN. Ahora, en poblaciones diversas, es decir, en poblaciones que pues pueden tener características diferentes, entonces ese gen puede variar. ¿Sí? Entonces yo puedo tener 2 tipos de genes diferentes para una misma característica. Entonces puedo hablar del gen A y puedo hablar del gen B. Bien. Y de alguna manera a esos 2 tipos de características, o sea, 2 tipos de expresarse una misma característica, o sea, esos 2 tipos de genotipos diferentes, a eso se llama alelos. ¿Sí? Entonces las variantes de un gen, como se pueden presentar, se llaman alelos. Y eso es lo que me diferencia. ¿Qué se va a diferenciar cada uno? Pues en la constitución de la molécula de ADN. Y eso es lo que observamos aquí en el paso número 2. Ahora, en el paso número 3, lo que observamos es que en los organismos, digamos, diploides, es decir, que necesitan de papá y mamá para de alguna manera reproducirse, cada individuo tiene 2 variantes de un mismo gen. Un gen que proviene, digamos, de la mamá o de la hembra, y un gen que proviene de la parte masculina o del hombre, ¿sí? Y esos genes, pues, van a dar las características de la nueva especie que se vaya a formar. Entonces, provienen de cada uno, de cada progenitor. En el cuarto, ¿qué es lo que me dice aquí? Entonces, durante la formación, digamos, de las células sexuales, ¿sí? Que es lo que se denomina formación de gametos. Entonces los cromosomas lo que ocurre es que se intercambian, es decir, hay una mezcla de esos cromosomas. Y eso en primera instancia, esa recombinación, esa modificación, esa combinación y esa mezcla es lo que me va a permitir en algún momento que exista variabilidad. Es decir, parte de lo que podría tener de mi mamá o de mi papá, pues se intercambian a la hora de transmitirlo a mi descendiente. Y por último, pues las generaciones siguientes lo que recibirán es una combinación de esos genes. A todo este proceso que ustedes observan aquí, que acabo de hablar, digamos, a partir de la información que se les está dando, es lo que se denomina variabilidad genética. Y ese es el objetivo, digamos, de la guía. Entonces, observen que todas esas características que tenemos diferentes o que los organismos tienen diferentes es porque la variabilidad genética lo ha permitido. Y por eso es que existen diversidades de seres vivos en el planeta. Entonces, plantas, animales, bacterias, hongos, etcétera. Bien, les voy a comenzar con la explicación de cada una de las actividades que están dentro de la guía. Entonces, la primera es sencilla, simplemente es, ustedes van a coger de la guía, van a tener en cuenta esta primera parte, que es la información que se les está dando en la guía, desde el sabías que hasta antes de comenzar las preguntas, y van a hacer una lectura. ¿Listo? La leen muy bien. Y a partir de esa lectura, van a identificar términos o palabras desconocidas.
¿A qué me refiero con términos o palabras desconocidas? No es palabras que nunca haya escuchado, sino palabras que yo no conozco cuál puede ser o su significado o cuál es el sentido que se le quiere dar dentro de la oración, ¿sí? Y esto ocurre, digamos, muy continuamente. A todos los que nosotros, digamos, a todos los seres humanos que podemos leer y que pues tenemos una lectura y que vamos a leer cualquier tipo de texto, siempre que nos veamos enfrentados a hacer una lectura, va a ocurrir que va a haber palabras que de pronto yo no le tenga mucho sentido, a pesar de que las haya oído hasta utilizado en algún contexto dado. Pero muchas veces desconozco realmente cuál es su verdadero significado o su verdadera explicación. Entonces van a hacer el listado, puede salir, listados mínimo dos, ¿no? ¿Sí? Sí, pero pueden salir de dos o más, o sea, puede salir muchas más, porque pueden haber palabras que de pronto yo no esté, digamos, no conozca bien cuál puede ser el significado o la explicación. Entonces hago mi listado y a cada una de esas palabras, como en el ejemplo que ustedes observan aquí, consulto la definición. ¿Listo? Entonces coloco la definición. Intenten clasificar una definición que en concreto pues explique qué significa esa palabra, porque ustedes pueden encontrar mucha información en internet que de pronto no da la definición o no da la explicación de las palabras que ustedes están colocando. Entonces la idea es que, ¿qué me va a ayudar este primer punto? Me va a ayudar a entender aún más lo que estoy leyendo, ¿sí? Y ese es un consejo que les quiero dar a ustedes, chicos, ya que están en octavo y noveno y vamos para décimo y once. Pues la idea es que, pues para darle sentido a la lectura, pues no nos las sabemos todas. Hasta yo mismo no me las sé todas. Entonces, en algunas ocasiones, cuando hago una lectura, pues la idea es también o tener un buen diccionario en físico, que eso antes se tenía, o tener una fuente en donde poder consultar como para poderle dar más sentido a lo que estoy leyendo. Bien, esa es la primera parte, digamos, de la actividad. Creo que no es complicado. Segunda, la segunda, ya lo que yo quiero, digamos, que trabajen es lo que tiene que ver con el concepto de variabilidad genética. Entonces recuerden que la variabilidad genética ocurre en poblaciones, digamos, de una misma especie. Entonces ustedes ven dos ejemplos, ¿cierto? Entonces en el primer ejemplo ven, la especie son osos. En el segundo ejemplo, pues las especies que son. En este caso puede ser ranas, renacuajos, sapos, etcétera. ¿Listo? Digamos que sean sapos, en este caso. Bien. O ranas. Entonces tengo dos tipos dos poblaciones de especies diferentes. Pero si ustedes observan, hay características en las cuales difiere, es decir, la variabilidad. O sea, hay ciertos alelos, por ejemplo, para el primer ejemplo, podemos hablar del tipo de piel, de color de piel, ¿cierto? De color de pelaje. Entonces aquí es totalmente blanco, aquí es café, y aquí pues combina, ¿no? Es como gris o negro con blanco, ¿no? ¿Sí? Acá lo mismo, entonces observen aquí, hay algunos que son muy similares en color, pero acá hay unos con color negro, bueno, esos son iguales, pero acá hay otros que tienen otra coloración, el tamaño varía en algunos, es más pequeño, este es mucho más grande, ¿sí? Pero son organismos de una misma población, es decir, nuevamente vuelvo a decir, acá son ranas, aquí son osos, en este caso de una serie de Cartoon Network que se llama Escandalosos, pero son osos. Entonces tenemos el oso polar, un oso de montaña, grizzly, acá podría ser un oso de anteojos en Colombia, y el oso panda, ¿no? Y aquí tenemos diferentes tipos de reptiles, entonces, ranas, sapos. ¿Listo? Entonces, a partir de estos ejemplos, lo que ustedes están observando aquí, van a responder las siguientes preguntas. Bien. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué características comparten en cada uno de los ejemplos? Entonces, la primera y la más sencilla es que son en el ejemplo uno y en el ejemplo 2, pues son especies de una misma población. En el ejemplo uno, pues son osos. En el ejemplo 2 son ranas. Pero también pueden haber características en cuanto a la forma de las orejas, en cuanto al aspecto o la forma corporal, en cuanto a la forma de las extremidades, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden colocar todas las que quieran ahí con sus palabras. ¿Bien? En la segunda, ¿en qué características se diferencia cada uno de los ejemplos? Entonces ahí ya pueden ustedes mirar qué características diferentes puede tener los osos en el primer ejemplo o las ranas o sapos, como lo quieran llamar, en el segundo ejemplo.
¿bien? Y pueden colocar todos, entonces el color, pues, las manchas o el número de manchas, no sé. Ahí se pueden dar una respuesta libre, ¿listo? Ahora, la pregunta es, y esa es la sé que de pronto pues se les puede dificultar, ¿qué relación tiene el concepto de variabilidad genética con cada uno de los ejemplos? Ustedes se acuerdan que yo les decía inicialmente, es decir, aquí en esta parte, que digamos, la variabilidad genética era el cambio en los genes y cómo estos cambios en los genes se expresaban en diferentes tipos de fenotipos, o sea, las características físicas, fisiológicas o de comportamiento. Pues eso es lo que se está evidenciando aquí. Ustedes observan aquí por qué son diferentes, porque lo más seguro es que en algún momento dado de su evolución, digamos, tuvieron un ancestro en común que sufrió algún factor externo que los obligó a adaptarse, por ejemplo, al medio ambiente. Voy a hablar de los dos que están acá, de aquí y este que es de montaña, ¿sí? Y este que es de la parte del polo, digamos, norte, la parte glacial norte, ¿cierto? Entonces, en algún momento dado, digamos, esos dos ecosistemas se diferenciaron, ¿sí? Pudo ocurrir que en la parte norte no existiera esas condiciones tan frías que existen en este momento y que proliferara, digamos, un oso de una coloración mucho más oscura, por ejemplo, muy similar a este, ¿cierto? Pero debido a las condiciones, entonces, pues, por ejemplo, pues son mucho más visibles en un medio en donde, pues, impera digamos, la nieve, que es blanca, pues es mucho más difícil que se puedan camuflar. Entonces es mucho más fácil de que pues, los depredadores de esa especie, que era oscura, pues los pudiera cazar mucho más fácilmente porque era mucho más fácil verlos. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Y qué es lo que permite la variabilidad? Que de alguna manera esos genes, al transcurrir una buena sesión de tiempo, pues permitió que una de las generaciones comenzara a tener una coloración blanca. Pues obviamente la coloración blanca, en términos de la parte polar, donde hay nieve, pues se pueden camuflar mejor, ¿cierto? Es decir, que no van a sufrir de alguna forma, pues la persecución que tenían antes, cuando tenían una coloración diferente de ese pelaje. Entonces comenzaron a proliferar y aquí hubo una primera división, apareció una nueva especie que también de alguna manera, bajo los factores externos, es decir, temperaturas más del gas, pues hay menor vegetación, hay menor alimentos, pues tuvieron que evolucionar de tal manera que se pudieran adaptar a esos factores externos. Es decir, sus genes cambiaron y esa variabilidad genética es lo que permite que hayan evolucionado. La variabilidad genética está relacionada con eso, con los cambios en las características digamos, físicas, morfológicas dentro de ese genotipo de cada una de las especies. Y por eso es que ustedes, tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2, pues ven dos poblaciones diferentes, ¿cierto? Pero dentro de esa misma población ven características diferentes. ¿Bien? Sigamos. Estamos hablando de la pregunta número 6, ¿cierto? Después, esa es como la relación. Entonces, la idea es que ustedes, de lo que pues, hayan abstraído o captado de la idea de la explicación del día de hoy, es que de alguna manera, pues, puedan dar algún ejemplo, puedan dar con relación a los ejemplos, tanto el ejemplo 1 y 2, cuál puede ser la relación de ese concepto que inicialmente les comenzaba dando una explicación. ¿Vean? Con sus propias palabras. Me gustan que escriban ustedes, así se equivocan. Listo. Bien. Al final, chicos, porfa, recuerden nuevamente la primera parte de la sesión, la explicación. Al final abro micrófonos, o si no, en la grabación va a quedar horrible el sonido. Entonces, al final, porfa, si quieren, vayan teniendo preguntas con relación a lo que se esté hablando. ¿Listo? Ahora, la parte de qué es lo que me dice, la parte de me dice, ¿qué pasaría si no se presentara la variabilidad genética que se observa en cada uno de los ejemplos anteriores? Es decir, si no se hubiera presentado una variabilidad genética, en este caso en todos los tipos de osos que están acá presentes, o en los tipos en este caso de ranas, que están acá en el ejemplo número 2. ¿Sí? Eh, entonces, de alguna forma, pues la idea es
Si esta variabilidad no se da, es decir, por ejemplo, si en el caso del oso, no se hubiera dado, digamos, esa variación en cuanto a los factores externos, es decir, al hábitat en el cual pues ya ese oso o ancestro común tenía que intentar sobrevivir, pues no hubiera podido sobrevivir a ese factor externo y pues de pronto una de, digamos, de las causas o de las consecuencias es la extinción de esa especie, ¿sí? Lo otro es que, pues, no, que se presente una menor población, es decir, pues como no hay una variación que les permita poder sobrevivir, pues también va a haber una menor población de esas tipos de especies. Digamos, esos factores externos, yo hablo de factores externos naturales, ¿no? En este caso, en la actualidad, pues los factores externos más terribles para la biodiversidad es el ser humano, ¿sí? Que está haciendo o aumentando o acelerando la velocidad, digamos, de que se extinga unas especies más que otras, debido a que pues estamos o destruyendo su hábitat o destruyendo o cazándolos o afectando de alguna manera, por ejemplo, especies de las cuales se alimentan y pues eso va a perjudicar de alguna manera. Esos son factores externos muy diferentes a factores que naturalmente se puedan presentar dentro de la historia evolutiva o la historia, en este caso, de la formación y el desarrollo del planeta Tierra. ¿Bien? Entonces ahí al principio también habla un poquito el texto sobre eso. Entonces se habla que pues sin evolución, si una especie no evoluciona, entonces de alguna manera los factores externos puede acabar con ella. Bien, eso con relación al punto número D. Siguiente. Ahora, punto número 3. El punto número 3 es decir, tanto en la sesión número 4 como en esta sesión. Es decir, en la sesión número 4, ¿sobre qué se hablaba? Sobre biodiversidad y sobre biodiversidad genética. Punto número 12, es decir, en la sesión número 12, ¿qué se hablaba? Sobre variabilidad genética, o sea, las diferentes formas como se expresa un genotipo y sobre el proceso de evolución. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación que se tiene entre estos dos conceptos? ¿Qué entienden ustedes y qué relación le ven? Escríbanlos con su palabra. Por eso cuando le digo cuál es la relación, pues intenten escribirlo principalmente con sus propias palabras de lo que entendieron, tanto en la sesión número 4 como en la sesión, en este caso, número 12. Punto número 4. Entonces el 4 creo que es sencillo. Simplemente es construir un párrafo de mínimo 9 líneas o renglones sobre la variabilidad genética, es decir, sobre ese cambio en los genes o en los genotipos de una misma población y cómo esta influye en la biodiversidad del planeta Tierra. Es decir, ahora vamos a coger todo eso que ustedes trabajaron antes, que contestaron en los puntos anteriores, y escríbalo en un solo párrafo de 9 líneas. Hay que recordar varias cosas. Primero, que un párrafo comienza con letra mayúscula, hay que separar muy bien las palabras y si pueden y pues lo saben hacer, pues utilizar signos de puntuación. Entonces, ¿qué características, digamos, debe tener un párrafo como para acordarles un poco con relación a lo que tiene que ver con la creación de un párrafo? Entonces, lo primero es que un párrafo, primero, es un conjunto de palabras que forman oraciones y que esas oraciones están relacionadas de manera lógica, de tal manera que pues están relacionadas con una temática central. Para este párrafo que ustedes deben elaborar, pues ¿cuál es la temática central? Pues la temática central es cómo la variabilidad influye en la biodiversidad del planeta. Acá dice, la variabilidad influye sobre la biodiversidad del planeta. Y sobre eso es lo que ustedes van a crear ese párrafo. ¿Listo? Entonces esa es la idea central. Ahora, ¿cuál es la forma, digamos, que va a tener un párrafo? Entonces, un párrafo está constituido por oraciones, las cuales están unidas entre sí por algo que se denominan conectores, es decir, palabras que me permiten darle sentido a lo que estoy diciendo, y por signos de puntuación, como el que ustedes observan aquí en el ejemplo. Observan tres colores diferentes, es decir, que aquí hay, digamos, tres oraciones diferentes, ¿sí? Que están conformando un mismo párrafo, ¿sí? Y que en algunas de estas tres oraciones que yo coloco dentro del párrafo habla sobre la idea central que quiero dar a entender. Ahora, ¿cuáles son las características que debe tener el párrafo? La primera es que debe iniciar con mayúscula, observen, inicia con mayúscula y terminar con un punto final.
La segunda es que debe contener pues lo que se les pide que se escriba. En este caso, para el ejercicio, pues es la influencia de la variabilidad genética en la biodiversidad del planeta Tierra. Oraciones secundarias, es decir, yo puedo utilizar diferentes oraciones en torno a esa temática, es decir, cómo voy a hacer la explicación, cómo voy a coger esa temática central y la voy a comenzar o a ejemplificar, a explicar, a definir, etcétera. Y por último, el tamaño. La extensión del párrafo, digamos, depende de la intención, pero también depende de, en este caso, de la persona que de alguna manera, pues les pide realizar el ejercicio. Pues en este caso, la extensión de párrafo de cuánto es, pues simplemente de 9 líneas o renglones. Por último, creo que queda esta pregunta y ya pasamos digamos, a los interrogantes que tenga. Entonces, por último, pues simplemente es dos preguntas para reflexionar. La primera tiene que ver con por qué los seres humanos también, digamos, de alguna manera, somos parte integral de la biodiversidad y cuál crees que es la responsabilidad que ustedes tienen como seres humanos o el ser humano tiene con relación al cuidado y preservación de la biodiversidad, pues tanto en nuestra ciudad que es Bogotá como país. Entonces, lo primero que hay que mirar es que, digamos, el desarrollo de la humanidad, digamos, del mundo, de nuestro planeta Tierra, depende de la interacción que nosotros de alguna manera tenemos con el medio ambiente y los seres vivos que de alguna forma, pues, habitan en él. Y ese impacto puede ser de dos maneras. Puede ser un impacto, como ustedes observan aquí, voy a colocarlo acá atrás, negativo, o sea, en donde afectemos a ese medio ambiente, o como un impacto positivo. Eso de qué va a depender, pues va a depender de cuál va a ser nuestra relación y nuestra conciencia como seres humanos y como cuidadores de esta casa que se llama el planeta Tierra y como cuidadores de esta ciudad que se llama Bogotá. Entonces, la idea es que ustedes puedan colocar varios argumentos de por qué pues, es importante eh, pues, cumplir ese rol integral dentro de la biodiversidad del planeta y cuáles de pronto pueden ser esas acciones éticas que como seres humanos y ustedes como seres humanos que hacen parte de ese planeta, pues pueden tener en relación con el cuidado y la preservación de la biodiversidad. Bien, creo que con esto